Ciudades invisibles. Ustedes saben que una de las cuestiones que por supuesto hemos venido abordando desde hace un tiempo en ciudades es la situación de la rendición de cuentas, una instancia trascendental para cualquier gobierno y más en el contexto en el que estamos. Por eso es muy importante también el rol de la oposición en este sentido, para justamente conocer cuáles son los detalles, ¿no? En cada una de las áreas de trabajo que implica el gobierno nacional, cómo se vienen ejecutando los dineros y cómo se proyectan de cara a lo que resta del quinquenio. Hoy queremos hablar con la diputada del MPP, Betiana Díaz Rey, que está haciendo un desglose muy interesante, detallado, a través de sus redes sociales, en una función que yo creo que sería muy interesante, además que otros y otras legisladores deberían hacer para, sobre todo, acercar a la población qué es lo que se está conversando, ¿no? De fondo en la rendición de cuentas, y nos permite mantenernos actualizados sobre cada una de sus discusiones. Por eso la recibimos en esta segunda media hora de Ciudades hoy lunes. Betiana, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias. Por favor, es un placer para nosotros charlar contigo, sobre todo para poder empezar a profundizar en algunos de los aspectos que, como hacía referencia recién, vos venís, por ejemplo, trabajando a través de los hilos de Twitter, ¿no? Que nos permiten conocer de primera mano cuáles son algunas de las explicaciones, pero también de los números concretos que se manejan por parte del gobierno con respecto a unos rubros importantes, ¿no? El tema, por ejemplo, del Ministerio del Interior, del Fondo COVID y también el financiamiento de ACE, todas cuestiones muy polémicas y que han dado mucho para conversar en los últimos tiempos, han sido algunas de las cuestiones que has venido desarrollando recientemente. ¿Por dónde te parece arrancar? Bueno, a ver, en realidad hay algo que es transversal y que es común, ¿no? Cuando nosotros caracterizamos esta rendición de cuentas. Y es que fundamentalmente el gobierno desconoce bastante sus datos de gestión. Esto lo hemos comprobado con todas las delegaciones, ¿no? Vamos a explicar un poquito así de forma muy rápida qué es una rendición de cuentas, ¿no? Yo no sé si ustedes sienten, pero me está haciendo un eco tremendo a mí. Sí, nosotros te escuchamos bien. Debe ser algo de tu Ah, propio retorno, pero te estamos recibiendo impecable. está perfecto, pues no hay problema. Bueno, explicando muy rápidamente qué es la rendición de cuentas, cuando el gobierno arranca, define sus grandes prioridades en su presupuesto nacional, grandes prioridades que tienen que ver con qué va a pasar con los funcionarios del Estado, qué va a pasar con el financiamiento de las diferentes áreas de política pública, lo que es la educación, la salud, la vivienda, la seguridad, la defensa. También cómo va a asignar los recursos para ¿no? Ver cómo escala esas prioridades y si va a transformar o no la forma de gestión, digamos, que tienen esas áreas. En el caso uruguayo, particularmente, una vez por año, luego de que pasa el presupuesto nacional, se viene a rendir cuentas al Parlamento, ¿no? Y entonces recibimos a los ministros, a los diferentes organismos que hicieron A con la ver, plata de la gente. te habíamos perdido por un instante, Betiana, pero ya te recuperé. Maestra, policía, fundamentalmente personal de la educación, de la salud y de la seguridad, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasó con esa gente? Si se van a crear más cargos o no, si hay reestructuras en la forma organizativa que tienen los organismos, y ahí empezamos a hablar de los recursos, ¿no? Y en esta rendición de cuentas hay una particularidad porque es la segunda rendición de cuentas de este gobierno, es decir, ya se compara por segunda vez con su propia gestión, y nosotros recibimos datos que los propios organismos le envían a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, donde nos preparan unos tomos, ¿no? De información de cada uno de esos organismos, donde están cómo fue el cumplimiento de metas que se fijó, bueno, cómo se ejecutó el dinero, etcétera.
es una característica común que muy pocos ministros conocen sus datos de gestión. Por ejemplo, para poner el ejemplo de lo más absurdo que vimos, ¿no? Y que además tuvo una explicación esto, que fue peor que el absurdo que vimos en los tomos de información del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior este año prevé aumentar la meta de suicidios en cárceles, como meta para el año 2022. Le preguntamos a qué se debía que la meta supera que está en un 109% fijada, es decir, esperan que en cárceles se suicide no solo la misma gente, sino más en el año 2022, ¿no? Y ahí preguntamos, bueno, ¿quién escribió esto, no? Porque en realidad es evidenciar justamente que hay un problema y dice, bueno, esto es según el comportamiento que hemos venido viendo. Es según el comportamiento que ha venido teniendo la población en contextos de encierro y en cárcel, pero particularmente es reconocer que no se van a tomar ninguna acción ni ninguna estrategia para que esto no pase, ¿no? Es decir, aumento mi meta casi al 110%. Para que se hagan una idea, los números son como muy esto que nos decís nos deja analizar cuál es la intención, por decir, con respecto al año 2022. Y lo otro es que vemos muy no futuro, ¿no? Es decir, vemos que en el caso de lo que viene siendo los recursos que se asignan, cómo se han ido utilizando los recursos en el año 2021, dónde quedaron las grandes promesas de este gobierno. Bueno, lejos de cumplir con las grandes promesas, muy lejos de financiarlas también, ¿no? Es decir, los uruguayos siguieron perdiendo salario, hoy aparece un convenio salarial que no compensa la pérdida, es decir, el salario no va a crecer, y cuando nosotros decimos vamos a terminar con el mismo salario que en 2019, claro, no es que vas a ganar exactamente lo mismo, tu recibo de sueldo no va a decir exactamente lo mismo, lo que vas a tener, se supone, esperamos, y es dudoso todavía, es la misma capacidad de compra en tu salario que en el año 2019, es decir, no va a haber crecido este salario, ¿no? Los uruguayos perdieron ingreso y al agronegocio, por ejemplo, al sector agroexportador, le voló la bata, ¿no? Es decir, Uruguay 21 lo caracterizaba como un récord histórico de colocación en términos de lo que han sido los precios internacionales, pero también volumen, ¿no? Entonces, vemos que acá hay una situación donde los grandes números de la economía se recuperaron, pero la gente es la que no se recupera. No volvimos a los mismos niveles de pobreza, no volvimos a los mismos niveles de consumo en los hogares, no volvimos a los mismos niveles salariales, y eso está todo escrito allí. Y lo otro que es que las grandes promesas que tienen que ver con, bueno, compromisos de gestión que se habían fijado con lo que tiene que ver con la emergencia habitacional, la seguridad, la salud, bueno, todo eso, la educación, ¿no? Todo eso en esta rendición de cuentas no tiene asegurado su cumplimiento y no hay fondos para cumplirlo, es decir, no se le pone plata a estas promesas. Y yo entiendo que haya gente que haya creído efectivamente en el discurso del gobierno de que, bueno, sin plata hay cosas que se pueden hacer, pero políticas públicas sin financiamiento es muy difícil. Claro, sí, hay varias cuestiones que, por ejemplo, ya que mencionabas la cuestión del Ministerio del Interior, son realmente preocupantes y que vos habías venido haciendo mención en los últimos tiempos. Por ejemplo, con respecto a la financiación de algunos proyectos con respecto a cárceles. La población carcelaria ha aumentado, ¿no?, significativamente desde la gestión de este gobierno, y lo que se había prometido originariamente de una especie de fideicomiso para poder construir y expandir cárceles, eso no se ha concretado. Y también habías desarrollado con respecto a, por ejemplo, cómo se estaba solventando las tobilleras, ¿no?, para justamente la atención y prevención de situaciones de violencia basada en género. Ahí hay otra cuestión que no queda del todo claro cómo se piensa seguir haciendo frente a algo que es sumamente importante y que no tiene recursos propios destinados.
Bueno, ahí lo que nosotros venimos diciendo desde el año 2020, cuando aparece el fondo COVID, ¿no? Y posteriormente en lo que fue la rendición de cuentas del año 2020, hay una idea que es una idea falsa de que el fondo COVID no tiene rendiciones. Que nadie dice qué pasó con esa plata. Bueno, eso no es así. Lo que no hubo es una rendición de cierre, donde nosotros vamos, por ejemplo, bueno, muchos datos más abiertos, por decirlo de alguna manera, más en el detalle, por rubro. Pero en realidad todos los años con la rendición de cuentas se publica un anexo que es del fondo COVID. Y ahí nos encontramos ya en el 2020 que en el caso del Ministerio del Interior, pero también en el caso de ACE y en el caso de Mides, se estaban financiando cosas que no eran tan propias de la pandemia, ¿no? Es decir, ahí había también un tema de cómo es la técnica presupuestal, y sigue habiéndolo, ¿no?, de este gobierno. ¿Por qué? Porque además todo lo que se mete a fondo COVID no va directamente a afectar el déficit fiscal, ¿verdad? Y eso es parte de un gran maquillaje en lo que son los resultados, que es lo que venimos viendo. Es decir, los resultados fiscales de este gobierno lo que tienen es mucho Photoshop, por decirlo de alguna manera más fácil. En el caso del Ministerio del Interior, bueno, lo que nos preocupa es obviamente el financiamiento de lo que son esos proyectos que nosotros dijimos que no se iban a poder concretar. Es darnos la razón lo que está pasando, ¿no? En 2020, cuando asume Larrañaga y viene a plantear el presupuesto nacional, bueno, una de las cosas que presenta es el plan dignidad carcelaria. Yo digo, bueno, está perdida esta discusión con este gobierno que es de derecha, que es neoliberal, de por qué meter a todo el mundo preso, ¿no? Y por qué aumentar tanto la población carcelaria. Entonces, bueno, qué es lo que hay que hacer y contención de daños, por decirlo de alguna forma. Entonces, Larrañaga prometía la creación de 3 cárceles nuevas y además de una de máxima seguridad. Todo esto lleva mucha plata, porque construir una cárcel no es una cosa barata tampoco, ¿no? Bueno, ¿qué nos dijo en ese momento y que iba a salir a vender inmuebles del Ministerio del Interior? Nosotros dijimos, ¿le parece, ministro? ¿Y cuánto tiene para vender? Bueno, no sabían. Estaban tasando el tesoro de inmuebles del Ministerio del Interior, que ya estaba tasado además y ya estaba hecho desde la gestión Bonomi. Pero ellos, en esta cosa refundacional, iban a tasar todo de nuevo. Al año en 2021 vinieron y nos dijeron que no habían terminado de tasar, pero que ya se les había ido esa idea de hacer venta de inmuebles, porque claro, es algo muy engorroso, ¿no? Aparte en el presupuesto nacional se creó una forma de enajenación, para que la gente entienda, de venta de lo que es el patrimonio público o lo que es los inmuebles, las casas, los campos que tienen los diferentes organismos, que complica un poco más la cosa. Entonces en 2021 nos dijo Heber, nos armó en el aire un fideicomiso que nunca apareció, porque en realidad él hablaba del fideicomiso pero no estaba escrito en la rendición de cuentas, no mandó una ley, tampoco lo armó, por decirlo de alguna manera, y finalmente luego salió a decir que no, que las va a financiar con una forma similar a lo que es una PPP, pero más simplificada, un tipo de contrato que se incorpora en esta administración también por Heber en el Ministerio de Turismo, de Transporte y Obras Públicas, que son los contratos CREMAF. Entonces, bueno, ahí es parecido como una PPP, pero con dineros del Estado, y ahí tiene el compromiso de financiar la cárcel de Artigas, la cárcel de 33 y alguna cosa más. Ahora, lo que no se puede sostener jamás es todo lo que se repite por parte del gobierno cuando uno ve los números, ¿no? Por ejemplo, esto es mucho más sencillo de entender. ¿Se acuerdan que hace unos cuantos días salió la noticia de que le responden un pedido de informe a la senadora Nane sobre lo que el gran hackeo de la Dirección Nacional de Identificación Civil, ¿no? Sí. Y una de las cosas que responde Heber es que en realidad las máquinas, ¿no? Es decir, el hardware de lo que eran los equipos del Ministerio del Interior entonces estaban viejos y obsoletos, ¿no? Es decir, parecía que te ibas a encontrar una compu de escritorio de esas gigantes con con monitor tamaño tele de tubo. Y bueno,
lo que vimos es que, lo que fuimos viendo es que en realidad el ministerio informó de este hackeo en el 2021, en agosto del 2021, pero que el indicio de que había empezado, que había sucedido el hecho era del año 2020, ¿verdad? Eh, lo real con respecto a esto es que durante el año 2021, una vez que el ministerio constató esto, y luego de que un año después casi le contestan a la senadora Nane cuál había sido el nivel de afectación sobre la población, sale Heber a decir esto de las computadoras. En el año 2021 cayó un 40% el gasto en inversiones en la Dirección Nacional de Identificación Civil. Entonces no se explica cómo se supone que si el problema eran los equipos, no se hizo un cambio rápido y de hecho se gastó mucho menos de lo que se tenía asignado para gastar. No parece ser razonable. Lo mismo sucede con quejas que nos traen, por ejemplo, los sindicatos policiales. Ustedes saben que en la rendición de cuentas nosotros recibimos delegaciones sindicales, gremiales, organizaciones de la sociedad civil. Bueno, en el caso de los gremios policiales planteaban todo un tema que tiene que ver con las malas condiciones de trabajo asociadas al equipamiento, asociados a la flota, que es un problema que es bastante recurrente y no es nuevo en el Ministerio del Interior, pero después empezaron a hablar de problemas que no existían hace un par de años, y es los uniformes, las botas, las balas, las armas, cómo hacen práctica de tiro, qué es lo que pasa con los chalecos antibala, en qué estado están. Bueno, se lo planteamos al ministro, ¿no? Que bueno, que había toda una denuncia de esto por parte de los gremios policiales, sumado a lo que venía siendo la pérdida salarial, ¿no? Es decir, no solo se empobreció a la policía, sino además que se le quitó condiciones de trabajo, ¿no? Y el ministro nos dijo que en realidad, bueno, que no era así, que no faltaba equipamiento. Nosotros tenemos, y esto nos lo han dejado hasta en versión taquigráfica, versiones de sindicatos policiales que dicen que tiñen los uniformes, porque a veces, por ejemplo, para algunos cargos de republicana no hay pantalones negros, entonces están tiñendo los uniformes para ver si pueden vestirse correctamente. Entonces, Es tremendo, cuando tremendo. nos contestan eso, nosotros vamos a los datos y le decimos, bueno, ministro, pero cayó un 70% el gasto en lo que es equipamiento policial. ¿Cómo se explica? Y ahí en realidad empieza la zaraza, ¿no? Porque ahí sí que el dato mata el relato. En el año 2021 se ahorró el 70% de los fondos destinados a equipamiento policial. Equipamiento policial es mucha cosa, ¿no? Pero ahí también está el chaleco, las armas. No están haciendo práctica de tiro con revólveres viejos, por lo que dicen la propia policía, ¿no? Y eso es todo un peligro, pero también es una práctica que refuerza esta idea de la vieja policía y esas prácticas discrecionales, vieja escuela, por decirlo de alguna manera, que volvieron al Ministerio del Interior y de lo que estamos viendo en los efectos en el día de hoy. Y con respecto al programa Tobilleras en realidad financia lo que son básicamente las medidas de libertad asistida, que se llaman, que son medidas de pena alternativa donde la gente no va a prisión. Entonces, lo que hace el Ministerio del Interior es poner un dispositivo como auxiliar de la justicia y controlarlo, ¿no? Eso lleva todo un montón de fondos porque lleva un montón de infraestructura, es decir, los equipos son se frena la rotura de esos equipos, pero además hay todo un sistema de monitoreo, ¿no? Que se fija y que funciona, o por lo menos funcionaba hasta la legislatura anterior, en el Centro de Comando Unificado. Y entonces, bueno, lo que vimos en el año 2020 era que en el 2020 se habían asignado $600.000 a la financiación de programa Tobilleras por Fondo COVID. Bueno, preguntamos por qué, y nos decía Calabria, el director general de Secretaría, que era porque ellos habían previsto que iba a aumentar, le habían hecho caso en ese sentido a las recomendaciones internacionales y que iba a aumentar las situaciones de violencia intrafamiliar, en particular la violencia de género.
una respuesta muy linda para la bancada Frente Amplista, que por tanto habían puesto el dinero ahí. Este año nos encontramos que no solo pusieron esos $600.000 en el año 2021, sino que además ya se pasaron de rosca y pusieron casi $1.000.000 ahí, ¿no? Más de $970.000, casi $980.000. Preguntamos, ¿no? Porque en realidad una de las cosas que se van enterando también los ministros es qué es lo que pasa con las proyecciones macroeconómicas. Muchas veces se enteran ahí, te das cuenta por las caras. Bueno, en el 2023 aparentemente fondo COVID no va a haber. Entonces, claro, es sobre la para pregunta de que financiamiento estas cuestiones permanente, que se están financiando, ¿cómo se van a asistir, verdad? exactamente. ¿Cómo se va a financiar una vez que eso no pase más, ¿no? Que no estén más esos fondos. ¿De dónde se va a pagar? Nadie te Claro. puede contestar. Betiana, hay una cuestión también muy relevante que te queremos consultar y que, bueno, viene por supuesto enrabado con todo lo que nos comentabas, sobre todo porque preocupa la cuestión de la transparencia con la que se están manejando algunos recursos y que es en particular con respecto a la situación de ACE, ¿no? Que nos hemos enterado en todos estos meses de situaciones críticas con respecto, por ejemplo, al abastecimiento de medicamentos en distintos puntos del país y también en este caso, bueno, hay una situación compleja con respecto al personal, cómo distintas unidades ejecutoras de ACE estarían, por ejemplo, contando con su personal médico y no médico para poder seguir adelante. Claro, ahí lo que está pasando es un poco lo mismo, ¿no? En realidad es recursos que se destinaban, se supone que a la pandemia, y uno puede entender que la salud obviamente tuviera que reforzar su presupuesto, ¿no? Es decir, hubo una pandemia, la gente se atendió más. Bueno, pero eso pasó en la primera mitad de lo que fue el primer semestre del año 21, ¿no? Es decir, en el primer semestre del año 21, que en términos de mortandad fue el peor además, y de contagios también, era lógico. Ahora, luego, ¿qué fue pasando? ACE fue empezando a financiar en una forma de técnica presupuestal muy desprolija, muy poco transparente, poco seria, difícil de controlar, aparte, ¿no? Con los fondos del fondo COVID, cosas que no tienen que ver con la pandemia. ¿A qué me refiero yo? Una cosa es que vos compres hisopados, que además eso es un rubro que se pasa aparte. Y otra cosa es que compres, no sé, voy a poner un ejemplo claro, alguna de las drogas que se utilizaban en los blogs, en los CTI para, por ejemplo, la sedación de las personas que iban a intubar, que es un tipo de medicación que se usa, ¿no? Bueno, eso tiene sentido, y en realidad, de hecho, eso en el sistema de salud se usa, y tuvo una alta demanda en el primer semestre del 2021. Ahora, cuando empezamos a ver qué es lo que se pagó, dicen en el caso de los medicamentos, por ejemplo, productos medicinales. Y en productos medicinales entra todo. Entra lo que se necesitó de medicamentos asociados a la pandemia, pero también entra, por ejemplo, lo que empezó a faltar en muchos de los de las farmacias de ACE, ¿no? Todos esos medicamentos que tienen que estar de forma cotidiana, insulina, omeprazol, hasta aspirina en algunos lugares estaba faltando. Y bueno, lo que vimos es que de los casi 4.000 millones de pesos que gasta ACE en medicación, 1.551 están financiados por el fondo COVID. Preguntamos muchas veces y planteamos una preocupación legítima de qué es lo que va a pasar a partir del año 2023 con esto, porque no hay previsión presupuestal para que una vez que se termine el fondo COVID, esos recursos aparezcan, ¿no? Porque lo que dicen es, bueno, la plata va a aparecer, sí, pero esto es una instancia de control parlamentario sobre el uso de los recursos públicos, ¿no? Bueno, no hay una respuesta para eso. Lo mismo sucedió con la contratación de personal médico y no médico, ¿no? Los famosos contratos COVID que la Federación de Salud Pública viene denunciando. Bueno, en realidad, y el SMU también, ¿no? El Sindicato Médico del Uruguay también lo viene denunciando muy fuerte.
En realidad lo que se empezó a hacer fue a cubrir contratos con fondos del fondo COVID que también son finitos, se terminan. ¿Qué empieza a suceder? Y bueno, lo que vemos estos días, ¿no? Primero se bajaron 1.800 contratos de diferentes centros asistenciales del país y uno se da cuenta de que se están financiando, en el caso de lo que era la emergencia, hubo contratos para todo lo que fue laboratorio, cultivo de COVID, reforzar la emergencia, los retenes, porque los médicos también se enfermaban y se certifican. Bueno, ¿qué sucedió allí? Que el día que bajan los primeros 1.600 contratos porque deciden no continuar con ese financiamiento COVID de contratación, y lo que pasa es que tienen que recoordinar un montón de áreas de trabajo que no estaban asociadas directamente a la pandemia, ¿no? Puerta de ingreso Claro. de algunos hospitales, cirugía del día. Es decir, eso no tiene que ver con una situación pandémica, porque de hecho lo que era el atraso en cirugía se coordinó con clínicas, es decir, hubo un financiamiento aparte y especial para eso. En el caso Betiana, de lo que vemos nos... estos días, hace poco, es que se bajan 1.000 contratos y luego también lo que vemos es que el gobierno prevé bajar 1.000 más. Ahora, no hay una previsión de cómo se van a llenar esos cargos, no más allá de que en esta rendición hay una intención de seguir presupuestando gente que trabaja en comisión de apoyo, que es una forma precaria de contratación que tiene la salud que es histórica acá. Claro, Betiana, nos estamos quedando sin tiempo, pero nos van a quedar muchas cosas para seguir conversando, por supuesto. Por lo pronto, agradecerte muchísimo por todo este rato de conversación, para que nos permite acercarnos justamente a lo que está sucediendo en la rendición de cuentas al detalle y fundamentalmente que la audiencia pueda conocer qué es lo que está ocurriendo. Muchas gracias y vamos a estar volviendo a conversar seguro que muy pronto sobre alguno de estos otros temas. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buena mañana y a nosotros también. Nos acompañó la diputada del MPP, Betiana Díaz Rey, en el cierre ya de este Ciudades Invisibles, que se despide. Recuerden que todos los contenidos de Ciudades los pueden escuchar en nuestro canal de YouTube, Ciudades Invisibles Radio, y que allí van a estar disponibles todos los bloques. Nosotros ahora nos vamos para reencontrarnos mañana a las 9, pero como siempre les decimos, nos damos una vueltita por Bazar Café, allí en Jackson, entre Gonzalo Ramírez y San Salvador, para degustar un capuchino, para comer uno de esos riquísimos escones con los que nos esperan, y mañana estamos aquí desde las 9. Fede Lima en los controles, como siempre, un gran abrazo y nos escuchamos en 23 horas. Chau, chau. Estás escuchando Ciudades Invisibles.